toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos para hacer un vídeo de opinión. Y no es un vídeo exactamente de opinión, ¿vale? Es un vídeo que me ha surgido debido a que durante los últimos días, como muchos sabréis, en ECW ha aparecido el título de ECW, el título televisivo de ECW, y ha saltado el debate sobre si el intercambio, sobre si la victoria de Matt Cardona es legal o no a nivel de título. Entonces hoy vamos a hablar un poco de los cinturones, de su oficialidad y de quién lo lleva. Básicamente, y por hacer un resumen muy rápido, los títulos son siempre propiedad de sus empresas. Es cierto que en NWA en los años 70 y 80 había una especie de cinturón de presea que compraban los luchadores y por tanto les pertenecía en cierta parte, hasta que la empresa les daba ese dinero, pero en ningún caso era titularidad exclusiva, ¿vale? Hasta aquí todo creo que más o menos bien, hasta aquí creo que todo el mundo puede llegar a entenderlo. ¿Cuál es el tema? El tema es que durante los años, especialmente durante los últimos... Antes en house shows y actualmente en los pay-per-views, hay cambios titulares que son reconocidos o que no son reconocidos o que no son oficiales o que no son considerados como oficiales. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la relevancia y sobre todo cómo tenemos que considerarlos? Evidentemente hay muchas formas de contar reinados mundiales, ved lo de Ric Flair por ejemplo, pero quien tiene la decisión y la potestad de elegir si un título y un cambio titular es oficial es siempre la empresa que reconoce ese cinturón, igual que ocurre en el boxeo, igual que ocurre en la UFC. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo el título televisivo de ECW actualmente no existe. No, pero Tom, lo ha ganado Matt Cardona, Rhino. Ese título lleva extinto desde 2001 porque WWE no lo ha resucitado, por tanto ese cinturón queda como extinto. Este cambio titular existe, puede usarse a nivel storyline, pero se puede hacer así, pero repito, no tiene ningún carácter oficial. Por tanto, Matt Cardona no ha sido campeón de ECW más allá de este reinado que no es oficial. Vale, hasta aquí bien, hasta aquí creo que todo el mundo lo entiende. ¿Qué es lo que ocurre por usar un título de otra empresa? Pues como nos ha explicado TNA, por ejemplo, no pudo usar los títulos de ECW durante la rivalidad que tuvo Rhino porque no les dio el permiso WWE. Si no te dan el permiso, no puedes sacarlo. En caso, como es este que entendemos todos que se les han dado permiso, no hay denuncia, te dan permiso para sacarlo, pero no para oficializarlo. Oficializarlo tendría que salir en la web de WWE, que es quien tiene los derechos. Esto nos lleva a otro debate, y sí, esto es porque hablé con Chos por Twitter y como que había cierto debate y vi que había cierta discrepancia sobre el Fuck the World. El Fuck the World of Brooklyn World Championship, el cual creó Taz, el cual recordemos que creó Taz en Storyline dentro de ECW en ese enfrentamiento con Shane Douglas, básicamente ahora mismo aparece en All Elite. Y ahora mismo es parte de la empresa y es considerado como tal, aunque no sea oficial. ¿Cómo que no es oficial? El Fuck the World, el Brooklyn World Championship, no es nunca título oficial. ¿Por qué? Porque en ningún caso está sancionado por ninguna empresa. Cuando lo crea Taz es el único que le da valor. ECW nunca lo reconoce como un título mundial o un título secundario. Igual ocurre cuando lo gana Sabu. ¿Es un título mundial o es un título secundario? Y actualmente ocurre lo mismo. Taz ha dado el título a un luchador, ese luchador que es Cage, lo ha perdido. Brian Cage lo ha perdido contra Ricky Starks. Ricky Starks es el actual campeón. Vale, ¿esto qué significa? Que All Elite en ningún momento reconoce al campeón. Quien reconoce al campeón y tiene potestad sobre el cinturón es Taz. Es más, los derechos los tiene Taz. Por tanto, técnicamente esto es un campeón oficial, entre muchas comillas. Es oficial por parte de el hombre de Brooklyn, no es oficial por parte de la empresa. ¿Qué importancia tiene esto? La oficialidad, toda. Básicamente todos los títulos de wrestling, todos los premios de wrestling, todo se basa en la oficialidad que tenga y en la realidad que haya detrás. Porque evidentemente hay mucho fantasy booking, nosotros mismos lo hacemos, hay mucho debate sobre si el cinturón lo ganó X o no, por ejemplo el reinado, si fue o no de Jack Veneno con el título de NWA, todo eso son cosas que entran dentro del debate público, del imaginario y del, pues tú tienes razón, pues yo no. Hasta aquí todo está bien, hasta aquí todo tiene cierto sentido. La realidad es tozuda y la realidad implica que si ese reinado no es oficializado por la empresa que tiene el título, ese reinado se queda en papel mojado. Ha pasado con títulos, ha pasado por ejemplo incluso con creaciones de otros campeonatos y es por ejemplo lo que ocurre con otra persona que también va a estar en imágenes en este vídeo, Kurt Angle y el tercer título de New Japan, el IWGP Third Belt, perdón. ¿Qué es lo que implica este título? Brock Lesnar gana el cinturón de New Japan. Brock Lesnar se enfada con New Japan y dice que pasa de volver, pero es el campeón. Entonces, como es el campeón, tiene el título en posesión, pero no la oficialidad. La empresa crea un nuevo título, que será el título mundial, mientras que ese Third Belt
queda un poco en suspenso porque evidentemente New Japan no va a reconocerlo, la empresa de Inoki sí que lo reconoce y por tanto se transforma en título mundial de la empresa de Inoki, pero no es el título original. Por tanto, se tiene que crear un título interino, se tiene que crear otro título mundial a la espera de poder recuperar ese cinturón. En este caso ya sabéis que lo gana Kurt lo devuelve a Japón, Kurt pierde en Japón. Esto permite que haya un nuevo campeón IWGP y se mantenga el lineaje sin haber cambios. Igual ocurrió con Ric Flair cuando se marcha a WWF. Él es campeón de NWA y WCW, se marcha, técnicamente el título no le pertenece a él, le pertenece a las dos empresas que le quitan el cinturón, lo declaran vacante y crean sus propios torneos para coronar un campeón. ¿Cuál es el problema? Una vez más, Ric Flair tiene la posesión física del título. No obstante, este reinado se acaba en el momento en el cual lo declaran vacantes las empresas que oficializaban ese cinturón. Y ahora vamos a la importancia que tiene esto y sobre todo a la importancia que ha tenido en la historia. Y es que, como ya sabéis, yo me las doy un poco de historiador amateur y siempre disfruto mucho visitando estas épocas donde los reinados mundiales eran más debatibles, donde nunca sabemos cuál era un reinado mundial y cuál no. Existe luego también otro debate eterno, que luego daremos al final del vídeo, sobre qué es un título mundial y qué no. Pero vamos a centrarnos, vamos a buscar primero la parte más interesante de todo esto, que es retrotraernos a la oficialidad, ¿vale? ¿Qué significa la oficialidad? Significa que los títulos son siempre propiedad de una empresa o de una jurisdicción que dicta sentencias sobre ellos. ¿Esto qué es lo que significa? Que si vamos a los 50, tenemos las excisiones que hubo dentro de NWA, donde unos consideraban un campeón a uno, otros consideraban un campeón a otro, dependiendo del territorio. Esto lo que ha provocado es que se tuviera que crear en aquellos momentos, en los 50, una especie de comisión, una comisión titular, en la cual se decidía quién consideraban el campeón y todas las empresas que estuvieran asociadas a ella tuvieran que estar de acuerdo. Esto también considerado como Board of Directors, esto que también hacía TNA cuando estaba con NWA en 2002, 2003, 2004, es muy interesante y resulta muy curioso, porque funciona exactamente igual que el deporte, funciona exactamente igual que el boxeo, funciona igual que el UFC. Un grupo de personas deciden la validez de un título, si el título se puede hacer, si no, se crear un título interino por lesión o si directamente se quita un título al luchador y se le da otro. Obviamente, esto a lo largo de los años, especialmente a partir de la rotura del kayfabe, a partir de la llegada de Vince Russo, se transformó en una especie de amenaza o de forma de hacer cambios titulares sin molestar al campeón o si ha habido muchas trampas. El ejemplo primero que tenemos en WWF de esta clase de decisión es cuando André el Gigante gana el título e intenta hacer una transacción con Ted DiBiase. Llega Gonzalo Monsoon, Jack Tunney dice que no se puede hacer esta clase de cambios, lo cual es totalmente lógico, totalmente razonable y se explica dentro de que un título no puede cambiar por una transacción económica y deja el título vacante. Legalmente estaba la opción de obligar a que Andrew siguiera siendo el campeón y estaba también la opción de devolverle el título a Hulk Hogan, que había perdido el combate previo siendo el campeón anterior, haciendo un poco de lineaje. Lo que se decide es dejarlo vacante. Igual ocurre con el título mundial en TNA, igual ocurre también con el título después de varias controversias, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esto es que en todo momento veis que lo importante no es quién gana el combate, no es quién es el campeón oficial, es qué es lo que decide hacer la empresa con el título. Y esto lo debatíamos hace unos cuantos meses, creo que fue con Ryder cuando vino. Ryder considera que los títulos son meros props, es decir, son meros instrumentos que se dan para dar pushes. Estando relativamente de acuerdo con este planteamiento, aunque para mí son más importantes a nivel histórico, sobre todo más que a nivel histórico, a nivel cultural diría, lo interesante de todo esto es que es así. Es decir, los títulos simplemente son objetos que da la empresa para hacer que un luchador tenga más importancia. Igual que si da trofeos, igual que si da medallas olímpicas. Por tanto, en todo momento, si una empresa te desposee eso, te desposee ese título mundial. Es más, para el que no se acuerde, por ejemplo, NWA técnicamente tenía a Jeff Jarrett con unos campeonatos mundiales cuando estaban unidos a TNA. Actualmente tiene un reinado más, porque tiene un reinado que se considera a un luchador puertorriqueño que provoca que haya un salto y que el reinado de Jarrett se divida en dos y sean dos reinados distintos. Esto puede parecer absurdo, puede parecer que no es relevante, pero es lo que hace que Ric Flair sea el hombre con más títulos mundiales del mundo. Si estuviéramos centrados en cuál es la oficialidad de cada empresa, es posible que ese número hubiera bajado y ya hubiera perdido con Cena. Luego también está el caso de los títulos de titularidad compartida. Es decir, en WCW no, los títulos de WCW directamente han pasado a WWE, son los que deciden sobre su oficialidad. Igual con ECW, igual con los propios títulos de la compañía, igual con Elite y los suyos. Pero existe el curioso caso de NWA. Como ya sabéis, NWA durante años tuvo múltiples asociaciones con múltiples empresas, muchas extranjeras que no pertenecían a NWA, con títulos que han quedado vagantes, que han quedado por ahí
existentes pero que nunca han funcionado. Por ejemplo, el Light Heavyweight, que visteis durante años, que llevaron en New Japan, que llevaba Chase Owens, técnicamente tiene un linaje. Ese linaje no lo funciona exactamente en NWA, sino que lo tienen otras empresas. Hay varios títulos de CMLL que reciben el nombre de NWA, que técnicamente los controlan ellos, la oficialidad, porque NWA perdió esos derechos. Y mientras tanto, NWA, como ya hemos visto, está intentando recuperar cinturones antiguos para darles esa oficialidad. Es más, y esto resulta curioso, pero el aspecto del título también importa. ¿A qué me refiero? Como todos sabéis, NWA tuvo un título mundial hasta aproximadamente el 87, el 88, que es cuando cambia y se forma el Big Belt, ¿vale? El título grande, el título dorado. Una vez se extiende NWA y TNA, lo que ocurre es que NWA se queda sin una imagen visual, porque esa imagen sí que era cierto que se relacionaba con WCW, y tienen que volver al 10 Pounds of Gold, el cual sigue existiendo actualmente, el cual lleva existiendo desde prácticamente el 91 hasta la actualidad sin cambios, salvo el de las banderas. Similar ocurre con en la separación con NWA y con TNA, y aquí NWA sí que mantiene los derechos del 10 Pounds of Gold para que TNA quiera un nuevo título. Pero una vez más se produce eso con GFW, cuando GFW y TNA, esos títulos que desaparecen, esos cinturones, si un cinturón vuelve a ser introducido pero bajo otro nombre, es otro cinturón, ¿vale? Es decir, por ejemplo, para que nos entendamos, y es el ejemplo más simple, el Big Belt técnicamente es el título mundial de WCW, previamente título mundial de NWA. Bueno, pues el lineaje de ese título acaba en 2001 cuando Chris Jericho los unifica. Es más, no sé si exactamente es Chris Jericho, sería el siguiente, que es Triple H, cuando se produce ya el título único en la Undisputed Championship. Pero ahí sería cuando acaba ese linaje. Y el linaje del World Heavyweight empieza después, cuando se crea para Raw. No hay una continuación por mucho que el título físico sea el mismo. Es más, si el Fuck the World que hizo Taz, en vez de llamarlo igual y en vez de sancionarlo igual, que es Taz sancionándolo, fuese All Elite Fuck the World, técnicamente el título no valdría. El lineaje anterior sería el primer campeón de la historia Cage. Puede parecer absurdo, pero es muy importante porque sobre todo es lo que nos define. La diferenciación entre un campeón y alguien que no es campeón, y entre la oficialidad y la no oficialidad, que al final puede parecer irrelevante, pero es muy, muy interesante y sobre todo es muy necesario para entender la historia del wrestling. Ahora vamos al otro debate, que este debate también es eterno, es loquísimo y creo que es muy interesante, y es el del título mundial. Como ya sabéis, la mundialidad, por así decirlo, de un cinturón siempre está en debate. Por ejemplo, Pro Wrestling Observer tiene un... Pro Wrestling Observer, no, Wrestling Observer. Tiene una serie de títulos que consideran mundiales y que va sustituyendo cada año, según lo que ellos consideran que es la importancia de la empresa, según lo que consideran ellos que es la relevancia del título y según consideran ellos la relevancia del cinturón. Pero, ¿hay alguna normativa que estipule cuándo es un título mundial? Sí y no. ¿A qué me refiero con sí y no? Para los que no lo sepáis, yo también soy amante del motor, y en el motor se considera que un campeonato es mundial cuando se compite en 3 continentes distintos. Es decir, cuando se compite, por ejemplo, hablando de Fórmula 1, Europa, Asia, América, y ya está, son 3, o Oceanía, ¿vale? Cuando se hace esa combinación. Si solo se hacen 2, se considera que no, o es debatible, o llega al lugar de debate. ¿Se hace solo en uno? No, imposible. Entonces, ¿en el wrestling cómo se hace? En el wrestling básicamente dependemos de que de que gente como el One lo reconozca o no la mundialidad del título, porque todos los títulos son mundiales, todos los títulos llevan el nombre de mundial. ¿Cuál es la norma que utilizo yo? La norma que utilizo yo es exactamente la misma que el motor. El título ha tenido que ser defendido en vez de 3 continentes, o sí, en 2. ¿Qué títulos mundiales, por ejemplo, cumplen estas condiciones? El WWE lo cumple, obviamente, el de Ring of Honor lo cumple, obviamente, el de TNA lo cumple, obviamente, el de Elite no, técnicamente por todo el tema del COVID, pero lo cumpliría en cualquier caso y tienes presencia en más de 2 continentes, por tanto para mí lo es, pero el de PWG, por ejemplo, no. ¿Por qué? Porque solo lo han defendido en Estados Unidos, por tanto no cuenta como título bueno, si lo han defendido fuera, pero refiero, no cuenta como título internacional. El New Japan sí, tanto en Japón como en Estados Unidos. El de Noah, por supuesto, también. Pero eso que decimos aquí, que yo debo defiendo de 2 continentes para que un título sea mundial, no 2 países, 2 continentes, ¿vale? Que es muy importante y es una diferencia muy clara, nos lleva una vez más a lo de siempre. En el resto de deportes hay unas normas establecidas y unas normas que indican esto es así, esto es asado, esto es así, porque, esto es asado, porque. En el wrestling entramos en la subjetividad, entramos en, pues mi opinión es, entramos en, pues esto es debatible porque, y aun entendiendo que todo es debatible y todo es representable, volvemos a la misma dificultad con la oficialidad. La cantidad de empresas, la cantidad de gente que está haciendo de wrestling, que está haciendo wrestlers, que está haciendo de periodista, que está haciendo de árbitro, etcétera, etcétera, provoca que no haya una estipulación clara, no haya una definición clara. Y esto lleva a muchos debates, porque, por ejemplo,
si la memoria no me falla, hace 5 años Meltzer intentó sacar el título de Impact de esa lista de campeonatos mundiales, lo cual implicaba que gente como Christian, por ejemplo, quedaba con 2 títulos mundiales, pero el campeonato DCW, lo que se defendía en aquel momento, Meltzer, es que al ser el título tercero de WWE no se podía ser considerado como un título mundial porque no estaba a la altura del prestigio de WWE y del World Heavyweight. Una vez más, debate sobre prestigio, debate sobre importancia, debate sobre influencia. Necesitamos, lo digo muy en serio, como comunidad, como foro de wrestling, una serie de normas conjuntas que nos indiquen cuándo es un título mundial y cuándo no. Porque nos lleva una vez más a algo que puede parecer estúpido, pero algo que provoca mucho enfrentamiento y mucho enconamiento, que es, pues nosotros fuimos los pioneros en... Nosotros somos los primeros que hemos hecho un combate femenino de escaleras. Técnicamente no, lo hizo TNA antes. Nosotros somos los primeros que hemos hecho un combate en Arabia. Sí, pero nosotros lo hicimos en Qatar, que está al lado, y por tanto debería ser considerado que fuimos los primeros que lo hicimos en Oriente Medio. Nosotros hemos hecho el primer main event entre mujeres en una street fight. Técnicamente nosotros lo hicimos, pero es un tables. Es decir, lo que haces aquí es creas una serie de primeros momentos, y sobre todo de este es el título más importante de X, de Y o de W, que no tiene sentido. Evidentemente, las empresas no se van a poner de acuerdo en si es más importante ganar el título de All Elite o ganar el título de WWE. Esto es obvio, esto es evidente. O si es más importante el WWE que el Universal. O si es más importante el de Ring of Honor que el de TNA Impact actualmente. Eso va a entrar en otra saga nueva de debate y otra saga nueva de enfrentamiento. Incluso yo me acuerdo que Meltzer durante tiempo defendía que el título de NWA, el actual, no podía ser considerado como mundial por el nivel, bueno, paupérrimo de la empresa. Una vez más, opiniones, valoraciones personales. Yo creo que, tú crees que, debatimos sobre nuestras creencias, nuestras virtudes, que está bien, cuidado, debatir sobre las creencias siempre está bien, siempre es positivo y siempre nos ayuda a ser mejores y a, bueno, a progresar. ¿Cuál es el problema? Que valorar y opinar sobre nuestras creencias nos impide llegar a un punto en común porque siempre van a ser creencias. Es decir, si yo considero que un título mundial tiene que ser sido defendido en 2 continentes y tú no vamos a llegar a ningún punto de acuerdo porque no puede haber un consenso, porque no hay ninguna norma que indique para qué consideras tú, yo que sé, el título de Ring of Honor mundial y yo no, o viceversa, porque lo considero yo y no tú. Entonces a mí creo que empezamos a necesitar seriamente en el wrestling una serie de baremos para medir estas cosas. Y lo del título mundial como la oficialidad es muy importante porque estamos constantemente en un punto donde yo digo X, otro dice Y, otro dice Z, ya hagamos los tres teniendo razón y a la vez no teniéndola. Porque al no crearse un criterio común, al no crearse un criterio básicamente uniforme, se forman constantemente debates, por ejemplo, sobre el Fact the World, sobre el Brooklyn World Championship. Le llamo Brooklyn porque el título original se llamaba de las dos maneras, no por otra cosa. Actualmente, Taz está en All Elite y el título participa en All Elite. En caso de que Taz se marche de All Elite, ese título desaparece. Bueno, a no ser que Taz les dé permiso, pero ese título desaparece de la programación porque dice Taz y dice, hey, ese cinturón es mío, yo me piro con él. Pues no, hombre, pero Taz, pero es que tal, no, es que el título es mío. Es que yo soy quien oficializo. Y viceversa, si ahora supongamos que Adam Page se enajena y se marcha con el título, va a decir, hey, yo aparezco con el título, y va a decir a Lilith, tú no puedes aparecer con mi título porque es de mi propiedad. Evidentemente esto no va a ocurrir, ¿vale? Ni lo de Page, ni lo de Taz, ni posiblemente, yo que sé, que Roman Reigns aparezca en otra empresa sin contrato con WWE y aparezca con el título, pero constantemente es eso. Es la sensación de que es oficial que no. Y aquí vamos a llegar a un punto un poco escabroso, pero que yo quiero dar porque es importante lo que hizo WWE. WWE decidió que después del caso Benoit, el nombre de Benoit parecía desaparecido. Es decir, desaparecía por completo de sus retransmisiones, desaparecía por completo de todo lo que han decidido, pero no desaparece por completo de sus libros de récords. Es decir, si alguien pregunta quién es el ganador del Royal Rumble que gana Chris Benoit, tienes que responder Chris Benoit. Si alguien pregunta quién es el main eventer de WrestleMania 20, tienes que responder Triple H, Shawn Michaels y Chris Benoit. ¿Por qué? Porque si tú quitas esa existencia, es decir, si tú, por así decirlo, descanonizas todo lo que hizo Chris Benoit en WWE, que esto habla mucho en Marvel y en DC de, pues esto es canon, esto es no, si tú lo descanonizas, de repente se te queda una línea temporal donde empezaría el debate de si yo quito a Chris Benoit, ¿por qué no puedo quitar a Snuka? Si quito a Snuka, ¿por qué no puedo quitar a Hogan? Si quito a Hogan, ¿por qué no puedo quitar a Savage? Y te crea una bola enorme. Pero, además de eso, que es obviamente el nivel más cultural político, por así decirlo, también hay algo mucho más evidente. Los libros de récords, cuanto menos tengas que cambiar el pasado, mejor. Mismamente, NWA llegó y reconoció un reinado mundial de hace como 20 años de un luchador solo por un enfrentamiento que tuvo el anterior propietario de Zarp con otro y por tanto consideró ese título como real. Eso ha provocado un boquete en el cual
todas las estadísticas que da NWA tienen que ser cambiadas, pero también las que da TNA, también las que da WWE, también la de reinados mundiales, y eso es un desastre. Entonces, mi punto es, cuanto menos hagamos revisionismo del pasado, mejor, a nivel titular, a nivel de opinión ship, a nivel de títulos, mejor. Y segundo, la oficialidad es clave. Por tanto, ahora mismo, a día de hoy, Matt Cardona no es campeón de ECW por mucho que tenga posesión física del título televisivo de ECW. Si WWE decidiese reconocer ese reinado, que puede hacerlo, cuidado, está en todo su derecho y es una decisión personal que toma una empresa y por tanto no tenemos nada que decir sobre ella, Matt Cardona será campeón de ECW, pero siempre con el consentimiento previo de quien tiene la oficialidad del título, es decir, de WWE. Con esto despido el vídeo de hoy. No sé muy bien cómo lo voy a llamar. Yo creo que va a ser echando el freno títulos mundiales cuando son oficiales. Y me despido. Hasta mañana que volvemos con WWE. Hasta la próxima.